0. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Esto no es pa' juego, para el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Estos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus, no te metas en lío. Todos mis respetos, son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir, hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas, muchacha. Hay un virus afuera, el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus, no te metas en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles, porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Otro día más de cuarentena, junto contigo en la distancia, día lunes ya, se pasó ya muy rápido el fin de semana y comenzamos un nuevo programa, saludamos a la distancia. Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Aquí estamos iniciando una nueva semana de cuarentena. Complicada la cosa porque como que se está agotando el repertorio del hogar. No sé qué el fin de semana, ¿qué te tocó hacer, Jaime? A ver, cuéntame. Bueno, mi fin de semana estuvo lleno de emociones. Tú sabes que los días son todos distintos, así que tocó unos días complicados con mi señora, pero bien, estamos ya en casa, así que Qué bueno. está mejor de salud y lo importante es que estamos todos nuevamente reunidos y no fue, digamos, tan grave lo que pasó, así que parte de la vida, las emociones. Un cariñoso saludo para ella entonces. Gracias. Un abrazo Gracias, a la Oscar. distancia, un abrazo virtual. Así Pablo, es. ¿y el fin de semana cómo estuvo? Bueno, primero que todo saludar a todos los suscriptores que están acá conectándose a Perspectiva Online Chile Oficial. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva semana del mes de abril. Ya estamos de cabeza en el mes de abril. Abril, me imagino, abril medicamentos 1000, abril soluciones 1000 y esperemos Amén. que todo sea multiplicado por 1000, ya que tuvimos un marzo bastante complejo debido a esta pandemia que nos está afectando a nivel mundial. Solamente mencionarles que es importante mantenerse en movimiento. La verdad que el sábado y domingo para mí fue de mucho ejercicio y también mucha nutrición a nivel cultural. Retomé unos libros de lectura que tenía, que estaban ahí en stand-by, los retomé, los pude terminar, bastante interesante. Sería bueno que también la gente que se está en estos momentos conectando a Perspectiva Online Chile Oficial a través del chat de YouTube en el costado izquierdo también nos manifestara qué fue lo que hicieron en este fin de semana, porque es importante contribuir a los panoramas que todos podemos tener. O sea, es muy importante el hecho de compartir vivencias, ¿ya? Este fin de semana, sin ir más lejos, tuvimos en el tema noticioso nuestro primer avistamiento de coronavirus en animales.
y sobre todo en felinos, que es muy importante hacer mención a eso, que es una noticia que también está en desarrollo. Muchas personas que rompieron la cuarentena tratando de ir hacia el litoral central, alrededor de 72 automóviles fueron devueltos a la región metropolitana. Por otra parte, se anuncia esta noticia que Zoom estaría robando los datos, que en verdad no es una plataforma tan segura como todos pensábamos, entre otras cosas que vamos a ir retomando en el transcurso de este programa, Jaime. Así es, Pablo. Bueno, se nos viene, como tú comentabas, un fin de semana complejo con el tema de la Semana Santa, fin de semana largo. Y desde acá, en esta tribuna contigo a la distancia, en este programa, hacemos el llamado a seguir las recomendaciones, a seguir, quédate en casa, que es lo más importante, lo reiteramos en todos los programas, así que, y no poder celebrar a lo mejor en familia de una manera distinta, las personas que quieren salir, pero hagamos, digamos, seamos obedientes, hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades, aunque a veces hay mucha desconfianza, mucha incredulidad en lo que está pasando, pero detengámonos un momento, reflexionemos y hagamos caso. Y bueno, y tenemos también brevemente comentar coronavirus en datos, un breve resumen. A la fecha llevamos un total de 4.815 contagiados, hay 344 casos nuevos en nuestro país y lamentablemente tenemos que informar 37 fallecidos, ya 3 nuevos casos de fallecidos al día de hoy. Así que estamos en este instante con ustedes, contigo en la distancia, y los seguimos acompañando. Óscar. Así es, retomando el tema del quehacer del fin de semana, independientemente que nosotros todos tengamos que estar en nuestros hogares sin poder salir, igual tenemos que separar los días, o sea, vale decir días laborales y días festivos, aunque tengamos que solamente ir a dar una vuelta al patio o al antejardín, porque es un tema psicológico importante. Mantener esa secuencia es vital para tener una buena armonía en el hogar, una buena contribución en el quehacer, apoyando las labores domésticas, ¿no es cierto?, tanto el hombre como la mujer. Por lo tanto, es un detalle que hay que consignar. Y hoy ya es lunes y seguimos la tanda, ¿no es cierto?, laboral, como es habitual en el home office, y todos los que tengan que desempeñarse, y aquellos que por emergencia tengan que salir a trabajar también a la calle. Pablo. Sí, mira, solo 21 días han transcurrido desde que el presidente Sebastián Piñera junto a Jaime Mañalich hayan anunciado desde La Moneda que Chile habría entrado a la fase 4, y hemos visto que se ha expandido bastante. Ya hasta antes de la fase 3, recordemos que la autoridad sanitaria tenía el control del origen de los casos quienes estaban contagiados, ¿ya? Y una semana después del anuncio del Departamento de Epidemiología del MinSal, en donde se manifestaba que el país estaba indicando la mayoría de los casos confirmados con la enfermedad, aumentó en un 66% los contagiados en Chile, ¿ya? Habían casos que eran intrazables y esos casos empezaron a contagiarse cada vez más. Así que el llamado siempre es a decirle a la gente que se quede en casa. Incluso la autoridad estableció el uso obligatorio de mascarillas ahora en el transporte público y privado desde este miércoles a las 5 de la mañana, donde rige esta medida. Miércoles 8 de abril, por supuesto. El próximo fin de semana largo también hay muchas medidas. Desde las 18 horas del jueves hasta las 22 horas del domingo 12 se exigirá un salvoconducto en el cordón sanitario de Temuco y Padre Las Casas, en la región de la Araucanía, en donde se han registrado bastantes contagios. Así que de alguna manera es una noticia en desarrollo, y yo creo que fíjate, Jaime y Óscar, que esto nos cambia el paradigma. Nosotros pensamos que la tercera guerra mundial probablemente, estoy hablando en palabras mayores por supuesto, se iba a generar por el agua y por el clima. Sin embargo, nos estamos enfrentando a una guerra por los insumos y los recursos de salud. No sé qué les parece a ustedes eso, Jaime. Sí, lo que parte de la reflexión que uno hace con todo lo que está sucediendo, yo creo que muchos tenemos y pensamos que lo que estamos viviendo es parte de una tercera guerra mundial, una guerra biológica, y todo lo que provoca además el tema de la angustia, del pánico,
de lo que tú comentabas, Pablo, el tema del desabastecimiento, de a lo mejor pensar que nos vamos a quedar sin alimentos. Entonces, es una pandemia mundial que estamos atravesando y sin duda que nos va a dejar, yo creo que esto en algún momento tiene que terminar y nos va a dejar una gran enseñanza y una gran reflexión. En caso de a lo mejor de preocuparnos de cosas simples de la vida, a veces nos preocupamos de cosas que no tienen importancia y la verdad que nos sirva. Por eso detengámonos un minuto a reflexionar, que lo hemos reiterado, pero yo creo que es algo importante porque a veces no nos damos cuenta y seguir resistiendo. Es una frase también que, no sé si Oscar o Pablo, no sé si ustedes vieron el tema Resistiré, que ahora se hizo una versión chilena y es parte también del lema, yo creo, en estos momentos, cada uno en nuestra casa, seguir resistiendo. Oscar. Cierto, mientras más himnos hayan en pro del autocuidado, de no salir de la casa, está perfecto, porque hay que tomar conciencia. Hay gente que aún no dimensiona, no quieren entender que es un problema serio y mucho más grave de cualquiera pudiese imaginar. Entonces, todas estas, como dije, estos lemas, estos himnos, estos cánticos, ni siquiera religiosos, sino que optimistas y de buenas intenciones, hacen bien para que la gente, de una vez por todas, haga caso a lo que hay que hacer, como nosotros, Sí. contigo en la distancia. Así es. Y también mencionar, bueno, en esto, Pablo, también mencionar, bueno, ya son varios días que estamos en cuarentena y también no dejar un tema sensible que es de el estrés, que aumenta el estrés a veces en la casa, aumenta la angustia, el temor, el miedo de lo que estamos viviendo. Así que también es importante acompañar y dar señales positivas de todo esto de lo que está pasando. Pablo. Sí, mira, con respecto a lo que tú nos mencionas, Jaime, quería leer 7 tips o tipos de pensamientos que no ayudan en una crisis de pandemia, ¿ya? Esto es importante para la gente que nos está mirando, para que lo tomemos en consideración, porque la idea es aportar. O sea, estamos ya estresados por esta crisis, estábamos acostumbrados a un ritmo de trabajo y a un ritmo de estancia muy distinto, donde uno podía salir libremente. Lamentablemente este proceso de pandemia y de cuarentena no nos permite hacer eso, así que aquí hay pensamientos que no ayudan en una crisis de pandemia como para que los erradiquemos inmediatamente de nuestra conducta. El primero es, mucha atención, lo que se le llama pensamiento catastrófico, ¿ya? El decir, por ejemplo, todos nos vamos a morir, el fin del mundo, todo se trata de una estrategia para eliminarnos y todas esas conspiraciones que aparecen. Ese es un tipo de pensamiento en el que concluimos que va a ocurrir lo peor sin tener evidencia suficiente de que es así. Me quiero reportar un poco a los primeros capítulos de Contigo en la Distancia, en donde hablábamos de que no había que hacer caso a estos fake news que aparecían en el internet o en algunos medios de prensa, lamentablemente, en donde generan solamente temor y pánico. Después está el pensamiento anastrófico, que es un tipo de pensamiento en el que negamos la evidencia para concluir que todo está bien, ¿ya? O sea, por ejemplo, decir, el virus mutará, se volverá buena persona. Una frase que dio una máxima autoridad de salud. Hay que abrazarse, no pasa nada. La mejor vacuna es el amor. O sea, es negar las cosas que están pasando. Hay mucha gente que dice, pero si yo no salí de mi casa. Incluso hay que ser un poco quisquilloso en ese sentido. Después tenemos el pensamiento que no es compasivo, ¿ya? El tipo de pensamiento en el que se acepta la evidencia, pero se relativiza su gravedad. O sea, por ejemplo, que mueran millones de personas no es tan grave como una recesión económica. Haciendo una comparativa entre una cosa con otra que no tienen nada que ver una con la otra. Después, tener una conclusión selectiva, un tipo de pensamiento en el que nos quedemos solo con una parte de la información y nos olvidamos de la parte que no nos conviene. Por ejemplo, el virus es altamente contagioso, todos nos vamos a contagiar, olvidando que podemos realizar muchas acciones para evitar el contagio. O sea, decir, aquí jodimos todo, nos vamos a contagiar todo, no hay nada que hacer. Cuando hay muchas estrategias preventivas que incluso en la televisión y en las mismas redes sociales, e incluso el mismo ministro de Salud está promulgando, que es hacer nuestras propias mascarillas. De ahí vamos a hablar un poco de ese tema. Otra cosa que puede ser una conclusión selectiva, da igual si me contagio, total soy joven, olvidándome que puedo poner en riesgo a la gente mayor o más vulnerable. Es un pensamiento un poco más egoísta. Y el otro es el razonamiento emocional. Es un tipo de pensamiento en el que definimos la gravedad de la situación basándonos solo en nuestras emociones. Por ejemplo, el virus me provoca un intenso miedo, por lo tanto debe ser extremadamente peligroso. O decir, el virus no me genera ningún miedo, por lo tanto no debe ser peligroso, ¿ya? Entonces tiene un razonamiento emocional de cómo yo me siento frente al virus. No sé si ustedes comparten esto, Jaime, Oscar.
Sí, Pablo, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. Yo creo que nos estamos viendo a diario y muchas personas que en estos momentos nos están viendo, con más de algún, digamos, tema se sienten identificados. Entonces, totalmente contingente a lo que está sucediendo. Pero como siempre, el llamado es a la calma, a la tranquilidad y dejarnos, digamos, llevar por la información verdadera, por la información de las autoridades. Entonces, es importante tener un minuto de calma y tranquilidad ante esta situación tan adversa que estamos viviendo. Oscar. Si me regalan un minuto, quiero leerles algo que Sí, es por favor. más bien una reflexión, ¿ya? Una reflexión respecto a lo que nos está pasando, lo que le pasa a la humanidad, lo que le ocurre a la Tierra. Y dice más o menos así: serán peras o manzanas, pero algo invisible llegó y puso todo en su lugar. De repente la gasolina bajó, la contaminación bajó, las personas pasaron a tener más tiempo, tanto tiempo que no saben qué hacer con él. Los papás están con los hijos en familia. El trabajo dejó de ser prioridad. Los viajes y la vida social también. De repente, silenciosamente, vemos dentro de nosotros mismos y entendemos que el valor de las palabras solidaridad, amor, fuerza, empatía y fe. En un instante nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ricos y pobres. Que los estantes del supermercado están vacíos y los hospitales llenos. Y que el dinero y los seguros médicos ya no tienen importancia, porque los hospitales privados son los primeros en cerrar. En las cocheras están parados igualmente carros nuevos y viejos, simplemente porque nadie puede salir. Las calles vacías, menos contaminación, el aire limpio, la tierra también respira. El humano vuelve a sus orígenes, a darse cuenta que con o sin dinero, lo importante es sobrevivir. Tener la certeza que la salud es lo principal, aún a pesar del querer tener o de poseer. Bastaron 6 días para que el universo estableciera la igualdad social que se decía sería imposible. El miedo invadió a todos, que por lo menos esto sirva para darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano. Que la sabia naturaleza, que al ver lo que fuimos haciendo de ella, decidió por propia mano limpiar el desorden hecho por nosotros mismos. Nuestros dioses derrocados, el dinero, el fútbol, la diversión, la política. Lo que nos enseña esto, nuestra mejor protección, la espiritualidad, nuestro mejor refugio, el hogar, nuestra mejor compañía, la familia, nuestro tiempo real. Hoy el llamado de la naturaleza, detenernos. Su mensaje es esperar y respetar. No somos dioses, no somos reyes, no tenemos el poder y el control de todo. Somos parte de un todo, una parte frágil, quebrantable y vulnerable. Parte de un todo al que quisimos dominar y que hoy nos dice: detente, respira, respeta. Vuelve a lo básico, a lo esencial. Que la paz de tu alma te guíe hacia lo que eres, un ser de luz. ¿Qué les parece? No, muy emotivo, Oscar, muy bueno. Parte de lo que lo que estábamos comentando anteriormente, la enseñanza que nos va a dejar todo esto, detenernos un momento y leer lo reflexivo, leer, hacer una pausa, descubrirnos. Bueno, a mí por un tema de salud me tocó hoy día, lamentablemente, ir a una farmacia dentro de un mall y ver la gente que tú te preguntas que aún no toma conciencia, filas y filas. Sabemos que son artículos de primera necesidad, a lo mejor un supermercado, pero ¿tenemos realmente la necesidad de ir? ¿O lo estamos haciendo por esta desesperación, por el miedo a lo que va a pasar? Entonces, cada día yo creo, ¿qué tiene que pasar para poder tomar conciencia? Eso es súper importante. Entonces, por lo mismo, quedémonos en nuestros hogares, quedémonos en nuestra casa, y si es realmente necesario, salgamos. Pablo. Sí, ojalá todos tengamos este pensamiento profundo en relación al servir al ser humano y a los seres humanos que nos rodean. Que esto genere un cambio radical. Ojalá sea algo
que se haga carne, que no sean metáforas que leemos y sin embargo al encontrar la razón no podamos aplicar nada al respecto. Uno tiene que empezar a trabajar, sea de la edad que sea muy pequeño. Lo digo porque los pequeños y los jóvenes se creen que se lo saben todo, pero siempre hay mucho que aprender. Los adultos mayores también. Toda la vida tienen mucho que aprender. No porque son adultos mayores significa que no tienen nada más que aprender. La vida siempre les va a enseñar algo. Y dentro de todo lo que uno pueda leer, es importante sacar lo mejor de eso y no solo quedarse con eso, sino que tratar de aplicarlo si es que uno siente que es un buen consejo de vida. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir haciendo a nivel general, ya sea en la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la ciencia. Y con respecto a la ciencia, y no quedarse dormido en los laureles, digamos, hay dos buenas noticias que hay que destacar, porque no todo es tan malo. Acá tengo una noticia que dice, investigadores de primer nivel de Canadá, Suecia y España revelaron que el fármaco APN01 es capaz de reducir la carga viral entre 1000 y 5000 veces del coronavirus. Y por ello se autorizó un ensayo con 200 enfermos graves de coronavirus en Alemania, Austria y Dinamarca. El trabajo liderado por el investigador de la Universidad de Columbia Británica, Dr. Joseph Pegner, fue publicado en la revista Cell. Para el estudio se utilizaron cultivos celulares y organulos y réplicas en miniatura de órganos reales desarrollados a partir de estas células humanas. Así es que van a empezar los primeros experimentos para poder ver la cura del coronavirus. Y por otra parte, el grupo de Timothy Zithan de la Universidad de Carolina en Estados Unidos demostró que un antiviral oral llamado EIDD2801 ha detenido el avance del coronavirus en células humanas de pulmón y vías respiratorias cultivadas en el laboratorio. Y en esa misma línea el medicamento ha mostrado resultados prometedores en otras cepas de coronavirus tras ser probado en ratones y células humanas cultivadas. Así es que de alguna manera la ciencia se está haciendo presente con estos nuevos avances tecnológicos y es importante resaltarlo, Jaime. Así es, Pablo. Bueno, y continuamos el día de hoy. No sé, Pablo, si tenemos una sorpresa el día de hoy o vamos a los videos que Sí. tenemos preparados. Vamos a los videos y ahí vamos al contacto telefónico. Perfecto. Hay dos videos, Entonces, bueno. hay dos videos muy buenos. Hay uno de Maradona y hay otro... espérate, déjame ver cuál era. Hay uno que es de Maradona, que es muy bueno. Y el otro tiene que ver con un juego giratorio de unos niños. Que son bastante Perfecto. simpáticos. Sí, muy los dos. simpático. Simpático. Así que, sin más, nos vamos a ir a los videos a continuación. Primero vamos a ver el de Maradona. No, Le preguntan a Maradona cuál es el panorama del fin de semana y hacen alusión a este video en donde le hicieron una pregunta a unos periodistas y no supo qué responder, en el fondo. Producto también de los estupefacientes que pudo haber consumido Jaime Oscar. Y el segundo video que vamos a ver a continuación es un juego giratorio que de alguna manera refleja qué estamos viviendo en este 2020. Veámoslo a continuación. Ahora está el niño esperando, es un juego del relojito. Mira, le pega, lo bota. Es el resumen de 2020. Ahí estamos de nuevo. Nos golpea una y otra vez. Bastante chistoso. Mira, hay otra más. Bastante gracioso el video, ¿eh? Muy gracioso. Y ahí estaban los dos videos que teníamos preparados para el día de hoy. Bastante picarescos, bastante simpáticos. No sé qué les ha parecido a ustedes los videos que se están confeccionando a raíz de este coronavirus, Oscar. Bueno, todo lo que sea entretención, todo lo que sea reírnos de nosotros mismos, está bien. En contra de esos reenviados alarmistas que lo único que hacen es sembrar el pánico y enfermar más a la gente. Hay que pensar que esta digamos, cuarentena va a generar una cantidad de trastornos importantes desde el punto de vista emocional. Ya, te doy el Por lo paso tanto, este momento. todo lo que nos haga reír, muy bien. Pablo, Se nos perdió el audio, parece. Jaime, ¿estás por ahí? Ahí sí. sí, está bien. Bueno, me llegó, quería enviar un saludo. Ya. Están llegando acá unos saludos. Bueno, saludar a
Loreto Geldres, que nos está viendo en estos momentos, nos está escuchando, que está en recuperación, Ah, ya. que dice, no me llegó el coronavirus, pero buenos son los cálculos en estos momentos. Ah, tiene cálculos también. Así que ahí está, un saludo para ella y que sea muy, muy buena su recuperación. Oscar. Sí, le deseamos lo mejor Lo para ella, que se importante es que recupere salió todo pronto. bien, ¿no? Sí, eso Sí, es lo sí. importante. Falta la que salió emoción, todo decían bien. por ahí, ¿no? Así es, pues así es la vida, es parte de la vida. Así es. ¿Cierto? La Chicos, vida está llena de emociones, ¿les de altos y parece, bajos. les parece que pasemos a una sección bien especial? Porque el día de hoy tenemos un contacto telefónico con un especialista que el día de hoy va a respondernos varias interrogantes y que le pueden servir a toda la gente que en estos momentos está sintonizando Perspectiva Online Chile Oficial. Así es que quiero dejar y darle el pase a Carolina Calvo, psicóloga clínica infanto-juvenil. Carolina, ¿me estás escuchando por ahí? Sí, Pablo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Qué bueno. Oye, Carolina, comenzar preguntándote, porque esto nos puede generar un montón de cosas como personas, ¿cierto? Y lo primero es, no sé, ¿qué problemáticas emocionales puede generar esta cuarentena, su encierro, en los jóvenes, por sobre todo, que es el público que tú más atiendes? ¿Y de qué forma se pueden trabajar estas problemáticas? A ver, Pablo, primero entender que el encierro, tanto a los jóvenes como a todos nosotros, nos ha generado un cambio absoluto en la cotidianidad, ¿no es cierto? Lo cual provoca siempre angustia, temor, también incertidumbre. Y frente a esto intentamos de alguna manera adaptarnos, ¿ya? Lo cual genera un alto gasto de energía física. Ahora, ¿de qué manera podríamos trabajar esto cotidianamente? Es intentando establecer una rutina, ¿ya? Una nueva rutina, eso sí, entendiendo que no podemos replicar una rutina que hubiésemos manejado anteriormente, porque eso va a ser imposible, porque hay un nuevo escenario. Claro. Pero hay una nueva en donde tengamos espacio para realizar cosas, tanto a nivel individual, ¿no es cierto?, como para los demás. Es decir, tener un espacio para trabajar, por ejemplo, tranquilos, disponer de espacios libres, algo de actividad física también es súper positivo, y también mantener comunicación con otros. Tener tiempos como adecuados, por ejemplo, para realizar tareas de la casa y también de ocio para poder crear y justamente desplegar esa energía o esa angustia que nos provoca esta nueva etapa. Entiendo entonces que la rutina que uno debería tener ahora no debería ser muy parecida a lo que el colegio tiene en el caso de los jóvenes, ¿no? Claro, no, porque son otro escenario y también hay que entender que, por ejemplo, la capacidad de atención o de concentración es menor, ya estando en la casa. Hay otros distractores, entonces yo creo que más angustia si uno trata de replicar esa misma rutina. Entonces hay que tener variaciones y poder ser más flexible. Perfecto. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan ustedes para poder hacerle al especialista? Sí, Pablo, por acá. Gracias. Bueno, darle las gracias a Carolina por estar contigo en la distancia. Sí. Y a mí me gustaría preguntarle, bueno, el tema, lo que estamos viendo, ¿qué características personales resultan positivas para poder sobrellevar todo este periodo que tenemos de encierro? ¿Y qué señales uno debe considerar para tener en cuenta que pueden demostrar, digamos, tanto una fragilidad emocional y que me debo preocupar, que debo atender? Perfecto. Pablo. Mira, Carolina Jaime me pregunta acá las características personales que resultan positivas en una persona para sobrellevar el periodo de encierro y cuáles son las señales que uno tendría que considerar para tener en cuenta porque pueden demostrar una fragilidad emocional y que deberían atenderse. Mira, como características que sin duda ayudan a llevar mejor este encierro, yo te hablaría de la autoconfianza. Personas también que logren conectarse con sus emociones, expresarlas, gestionar, o sea, hacer algo con relación a ellas y que logren pedir ayuda, comunicar, que sean flexibles también a los cambios que se puedan generar. Otros factores protectores, podríamos mencionar, es disponer de habilidades sociales, ser creativos, independientes, porque ahí estas personas buscan nuevas maneras de elaborar las preocupaciones o los temores. Por el contrario, como factores así como de riesgo, están las personas más retraídas, que contienen sus estados emocionales,
que se aíslan más en estas condiciones y que no recurren a otros, o personas muy nerviosas también, con tendencia a desbordarse y a perder como la perspectiva, ¿no es cierto? Ujú. Es importante decir que todos los pacientes con cuadros psiquiátricos deben tener especial cuidado. Estas circunstancias son complejas, más aún para cuadros, por ejemplo, depresivos, trastornos de personalidad, trastornos ansiosos. Todos ellos tienen como la indicación de solicitar el contacto con los profesionales tratantes, porque estas personas requieren de la continuidad de los tratamientos, ya sean sus sesiones y también en cuanto a los fármacos. Porque de lo contrario pueden ocurrir descompensaciones, porque son estructuras más vulnerables, por así decirlo. Claro. Ahora, ahí, Pablo, el contacto telefónico o las telesesiones son alternativas posibles y son súper necesarias. Y en el caso de que no exista la posibilidad de una telesesión, es importante uno como adulto mostrarse ante un joven o ante un niño como una persona a la que puede acudir para algún tipo de contención, por ejemplo, que uno se visibilice con él. Por supuesto, estar como disponible mentalmente, más allá de como de la presencia física, es como preguntarle, acogerlo, ¿no es cierto? Y como dices tú, como estar ahí como dispuesto para escucharlo, como también estar atento a algunas señales que nos podrían dar los jóvenes. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, en el estudio? Yo, Pablo, Cuéntame. Carolina. Buenas noches, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo le podemos explicar a un joven de manera coloquial este contexto de pandemia y no generar estrés en esta persona? Ya, perfecto. Mira, Carolina, Oscar pregunta, ¿de qué manera se le puede explicar a un joven de manera coloquial y amigable, en el fondo, el contexto de pandemia y no generar estrés en él? Mira, lo primero es explicar qué es una pandemia, ¿ya? Cuáles son los riesgos generales de contraer el virus y describir los pasos que se están tomando para mantener a toda la comunidad sana, ¿ya? Es como primera cosa. Ya. Evidentemente, hacerlo de una manera acogedora, abierta al diálogo, donde ellos se sientan como cómodos para poder realizar preguntas y manifestar los temores. Perfecto. Igual es importante limitar la cantidad de televisión y medios sociales, ya que pueden saturar y de alguna manera aumentar los estados angustiosos, ¿ya? Ahí hay que tener en cuenta que los adultos, los cuidadores responsables, debemos nosotros ayudarlos a ser mejores consumidores de la información sobre la salud, ¿ya? Y otras cosas que podrían colaborar también en esto es como involucrarlos en actividades que ayuden a sentirse más seguros, como confeccionar, por ejemplo, las mascarillas, ¿no es cierto?, o incentivar el lavado de manos, de algunos otros cuidados, ¿ya? Pero yo te diría que lo principal es generar espacios como de contención, ser como bien cariñosos, empáticos frente a esta etapa tan compleja y momento para todos, y dar el espacio para que puedan hablar sobre quiénes les preocupa, qué es lo que les está ocupando en el fondo mente, digamos, pero estar como disponible, ¿ya? Perfecto. Carolina, y para cerrar un poco, ¿qué recomiendas tú como especialista para nuestros seguidores, para la gente que nos está viendo en este momento, para poder enfrentar de la mejor forma este encierro, esta pandemia, tanto en lo social, emocional y también en para los que tienen hijos, en el fondo, en el manejo de ansiedad de los niños en casa? Mira, entendiendo que somos nosotros los adultos responsables, lo principal es que estamos capaces de mantener la calma, ¿ya? Entendiendo que es un momento, como hablábamos tanto, como tan complejo, tan angustioso, y entender que todos tienen una manera distinta y particular de vivir el proceso, ¿ya? Pero que en todos, en cada uno de nosotros, hay momentos de angustia, de temor, de preocupación y también de incertidumbre. Tratar de generar un ambiente calmado, establecer una rutina distinta de lo que decíamos, pero sin sobreexigirnos, eso hay que tener todo ojo. Y no pensar en replicar lo que hablábamos, como la misma rutina, pero tenemos que tener en cuenta que los periodos son distintos también, de atención, de concentración, tanto para los papás como para los niños. Exactamente. O sea, la rutina diaria que podamos organizar, ojalá tener tiempos de trabajo o clases acotados, espacios de recreo también, de descanso, otros para leer,
también, jugar, realizar algo de ejercicio físico, y considerar las características particulares de cada niño o adolescente. Quizás hay niños que es mucho más fácil mantenerlos como tranquilos, haciendo manualidades. En cambio, en otros que son mucho más hiperactivos, hay que hacer y generar más actividad física, ¿ya? Yo diría que también como una cosa súper recomendable es jugar. O sea, la actividad lúdica siempre ayuda a elaborar y a proyectar las necesidades internas, ¿ya? Para esto es sumamente útil utilizar, o sea, realizar como juegos de roles, disfrazarse, crear elementos con material, por ejemplo, reciclado, o los juegos de mesa, como volverlos a activar en la familia. La idea es cuidar el vínculo, ¿ya? Y mantener también, yo creo que a los niños más pequeños sobre todo les juega muy a favor tener contacto con los abuelos, con los tíos, con familiares, como para bajar el nivel también de fantasías y de angustias que pudiesen estar, ¿ya? Y hacerlos participar de las acciones en ayuda a la comunidad, como por ejemplo esto que también se ha dado harto, como cómo elaborar las mascarillas, o realizar carteles de agradecimientos para algunos que están trabajando todavía. Ese tipo de cosas siempre van a ayudar, y yo creo que son súper como recomendables. Perfecto, Carolina, ha sido muy útil todos los tips que nos has dado, las respuestas que nos has dado. Yo creo que le han servido a la mayoría de los suscriptores que nos están mirando, así que agradecemos este contacto telefónico que hemos tenido contigo, y un abrazo grande a la distancia, y espero que estés muy bien de aquí en adelante. Ya, pues Pablo, un millón de gracias a ustedes, ojalá que les sirva a los oyentes, ¿ya? Okay, Cariños para todos. Listo, gracias, que estés bien. Ya, chao. Gracias, Carolina. Saludos. Muchas gracias. Chao. ¿Qué les Gracias. pareció, chicos? Excelente. Clarito, Ya, Carola. lo que hay que hacer. No. Jaime, Sí, muy bien, muy bien. ¿No? Bueno, en estos tiempos es imprescindible, digamos, estos tipos de consejos y también de conversación, porque así nos ayuda a todos a estar en un mejor plano, en una mejor predisposición a todo lo que está sucediendo. Así que excelente conversación. Agradecemos también a Carolina por su disposición también a conversar con nosotros y estar acá otro día más de cuarentena en Contigo en la Distancia. Pablo. Sí, no sé si alcanzo para cerrar, pero quería compartir una reflexión más o menos ácida. Estuve pensando hoy día en la mañana, quería compartirlo con la gente que nos mira, y nos gustaría comentarlos como cierre, ya porque me parece que ya estamos un poquito en la hora pasadito. Me llamó la atención con lo que me preguntaba Oscar al principio respecto a lo que pasó el fin de semana. ¿Qué es lo que hicimos el fin de semana, en el fondo? Yo también estuve informándome bastante, escuchando los dimes y diretes que iban saliendo entre que la Katy Barriga sale bailando nuestro jingle para abrir el programa en su comuna como para evitar el contagio, como las cosas que ha dicho el ministro Manalich. No quiero criticar su función, es importante decir esto porque es súper fácil decir que lo ha hecho mal si uno no está en ese lugar, en el fondo. Es muy fácil criticar desde afuera sin ponerse en el lugar del ministro. Y siendo que en sus manos está la gestión del futuro y la salud de todos los chilenos, no debe ser fácil esa labor y tratar de coordinarlo de la mejor manera. Si me escuchara una persona que hace un coaching ontológico, me diría, bueno, si tú encuentras que es tan malo, ¿qué harías tú para poder cambiarlo? Entonces ahí un poco difícil el escenario. La gente critica gratuitamente, pero tampoco propone una solución. Pero yo estuve analizando un poco lo que pasaba el fin de semana. El alcalde Lavín, el alcalde de Las Condes, tuvo una propuesta en que trató de hacer un túnel que desinfectaba a las personas, ¿ya? Si bien no hay cura para el coronavirus, entendiendo eso, era como un desinfectante que uno pasaba por el túnel y se desinfectaba todas las partes del cuerpo, la ropa, y era un secado automático, la planta de los pies. Todo perfecto. Esa era una Sí, hoy lo vi, de hecho, hoy Sí. lo vi en la mañana, lo mostraron. Sí, y era una propuesta que de alguna manera trata de hacer lo que el gobierno quiere, que es que no detener la productividad. ¿Ya? Esta es una medida que el presidente piensa colocarla fuera de los metros, fuera de cualquier local en donde uno tenga que ingresar, y al salir también se tenga que ir desinfectando, y en varias partes de su comuna, en el fondo. Esto obviamente ayuda a que el gobierno
no pierda productividad porque la gente tendría que salir a trabajar con esa medida. Sin embargo, el ministro la rechazó rotundamente porque consideró que no hay estudios científicos que la validen en el fondo, y se quedó con esa opinión. Yo aquí quiero ir al fondo del argumento. Yo encuentro que lo que hace el ministro Mañalich, obviamente respetando su gestión, sea buena o sea mala, respetándola y respetando su color político, es bastante soberbio, porque ¿por qué no tomar esa iniciativa, perfeccionarla y empezar a aplicarla en las distintas comunas del país que tienen la mayor cantidad de contagios? En vez de criticarla a la vista pública de todas las personas y decir que es una medida que no funciona. ¿Por qué no acogerla, arreglar lo malo que tiene según su perspectiva y resolverla? Esto habla un poco de la soberbia. Y la soberbia tiene mucho que ver con lo que está pasando acá en Chile. La gente por soberbia sale de sus casas y no respeta la cuarentena pensando en que no le va a pasar nada. Por esas actitudes soberbias que el mismo ministro Mañalich reclama de que la gente no está haciendo la cuarentena correspondiente, es que la gente en general se toma esto con la liviandad que se la está tomando. ¿Y qué es lo que piensa al tiro la gente? Que es una exageración. Hay una contraposición en pedir por favor que se cumpla la cuarentena y con esta soberbia de no tomar las opiniones que los demás están contribuyendo. O sea, la gente que estaba haciendo mascarilla, todo el mundo decía esas mascarillas no sirven. Sin embargo, ahora el ministro dice que por favor hagan sus propias mascarillas porque estamos con déficit en los implementos de salud. Entonces, ojo con el doble argumento y con el orgullo, porque una cosa es hacerle el bien al país y otra cosa es criticar el aporte de cualquier persona que quiera contribuir al combate de esta pandemia. No sé qué les parece a ustedes, Oscar, Jaime. Yo creo que la conducta del ministro desde antes de esta pandemia ha sido bastante errática y la única mentalidad que tiene es echarse a la gente encima, porque él se cree dueño de la verdad. Ya con los medicamentos pasó lo mismo, insistiendo en la ley de fármacos y la ley de equivalencia, no dándole libertad a las personas de tomar decisiones. Uh-huh. Y en este caso, ahora, desautoriza a otras autoridades. No lo digo con el caso de la señora Barriga, que deja bastante que desear, digamos, su actitud, su forma de actuar. Pero sí gente creativa como Lavín, que siempre está inventando algo, independientemente que sea un hombre de derecha, de izquierda, de centro. Lo importante es aportar. Y en este caso creo que todo lo que abunde en ese caso no va a dañar. Todo lo contrario, va a generar autoconfianza y va a contribuir a que la gente se preocupe más, tome cada día más conciencia y haga todo lo que hay que hacer para prevenir el contagio. Jaime. Así es, Oscar y Pablo. Bueno, y nada más para cerrar, me queda comentar lo que ustedes decían. La información cambia día a día, muy rápido, constantemente, y a veces es mejor omitir cosas, en el caso como lo estamos mencionando de las mascarillas. Si bien en un principio se dijo que la mascarilla era para personas solamente contagiadas o que tenían algún tipo de resfrío, yo creo que no daba o no era malo que si alguien la quisiera usar, que la usara, contribuía a esto. Que ahora obviamente acaba de salir, el mensaje nuevamente es distinto, es que todo el mundo, si puede toda la población, use mascarilla. Entonces a veces la información es sesgada y a veces nos detenemos en cosas que a lo mejor no son tan importantes. Entonces a continuar, a estar informados y seguir, digamos, todos los consejos que se sugieren y también tener nuestra propia iniciativa, obviamente, sin que nos cause daño a nosotros y tampoco causar daño a terceros o a nuestro entorno, a la familia. Eso quería comentar para cerrar. No sé si tenemos algo más o parece que ya llegó el final del capítulo de hoy. No sé, Pablo. Así Oscar. es, acaba de llegar el final del capítulo de hoy, la verdad que tuvo de todo, un análisis noticioso completo, nuevas gráficas, cuando la gente vea en YouTube y pueda replicar el capítulo va a poder ver las nuevas gráficas, un llamado muy interesante de una especialista psicóloga clínica que nos daba algunos tips y unas reflexiones importantes para lo que está sucediendo. Creo que un programa bastante redondo, la gente le queremos agradecer por la sintonía que nos brindó. Oscar, Jaime, si se quieren despedir. Así es, no, yo solamente recordar, bueno, los canales por donde está disponible Contigo a la Distancia. Pueden revisar todos los capítulos a través de Agencia Atriz. Vamos en vivo a través de Perspectiva Online Chile Oficial. Y también disponible también todos los capítulos
oscarrito.cl o no? Oscar. Oscarrito, no, en Gmail. Oscarrito. Gmail, pero en YouTube es que No, YouTube. tenemos YouTube, la no mayor cantidad. Sí, en Gmail y me llegan los comentarios después de mi amigo. Perfecto. Así que eso, nos despedimos. Así es, un abrazo para todos. Chao, amigos. Que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. No te metas en lío, no me sacas pa' la calle, en la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles, porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien, como el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, 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 tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira.